Es para mí una satisfacción poder estar conversando con ustedes y compartir un poco de mis experiencias en este momento. Aunque me encantaría poder estar ahí en ese momento, participando en vivo y personalmente de esa experiencia del sexto ELF en Cochabamba, Bolivia, con ustedes y con el comité organizador de todas las actividades que están organizando. Lamentablemente, por motivos ajenos a mi voluntad, no me fue posible poder estar con ustedes. Entonces, lo que encontramos como posibilidad era colocar esas ideas que yo iba a compartir con ustedes a través de un video. Así que voy a buscar sintetizar lo que había preparado. Vamos a decirlo así, mi charla tiene un título quizá un tanto ambicioso para los pocos 20 minutos que tenemos, que se llama Facilitando Grupos en el Contexto Actual, una delicada alquimia para el desarrollo. Como pueden ver, es un título bastante profundo, pero ustedes podrán tener acceso a todo lo que yo voy a comentar con ustedes en mayor profundidad en las memorias que el mismo comité organizador del sexto ELF está preparando y va a entregar a todos los participantes. Así que vamos a ver qué conseguimos hacer en esos minutos. Quisiera iniciar compartiendo con ustedes que facilitar grupos para mí es una riqueza inmensa y es inclusive un placer, porque yo pienso que los grupos traen, cada uno de ellos, su propio mundo, compuesto por los diferentes mundos y historias personales de cada una de las personas que se juntan para formar ese grupo. Y dentro de este proceso de enriquecimiento, el facilitador necesita estar consciente. Yo, como facilitadora, tengo que estar muy atenta a mis propias formas de funcionar, y por eso quiero compartir una colocación que no es mía, sino que es de Tony Wagner, que es un educador de Harvard, que él habla: lo que uno sabe es cada vez menos importante y lo que uno puede hacer con lo que sabe es cada vez más importante. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que yo necesito como facilitadora prepararme, tener una buena fundamentación teórica, tener un conocimiento de profundidad, pero al mismo tiempo, como yo voy a utilizar ese conocimiento y la misma forma mía de ser como persona va a permear ese rol de facilitador y va a ayudar para que un grupo se desarrolle mejor o no tanto. Y hoy en día estamos en una, vamos a decir, transición de situaciones que van cambiando muy rápidamente. Somos testigos de muchos cambios que van acelerados y van influyendo sobre nosotros mismos como facilitadores y como personas, como también van a influir en los participantes de nuestros grupos y por ende va a tener repercusión en el funcionamiento de los grupos. Entonces ahí entra mucho lo que yo llamo de un modelo perceptivo, que la percepción es un proceso. Y ya por 1991, Marshall y Judith Kant decidieron crear un prisma perceptivo que ustedes van a tener la oportunidad
de verlo después y puede inclusive averiguar por internet, porque se puede conseguir, que en realidad nosotros no vemos las cosas como ellas son, nos vemos como nosotros somos, y como nosotros somos es todo un conglomerado de vivencias, cada uno tiene una historia propia que trae para el grupo. Por tanto, esta percepción que cada uno tiene es sumamente importante poder ser aprovechada en la dinámica de grupo. Me gusta mucho esa figurita que yo tengo aquí de el gatico viéndose reflejado en el líquido que está en el piso, donde él se ve como un tigre, o quizá los otros lo ven como un tigre, pero él en realidad se ve como un gatico. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo sobre el desarrollo del facilitador, es muy importante que yo conozca cómo yo soy, cómo yo siento, los miedos que tengo, esa parte más interna de sombra que todos nosotros llevamos adentro. Por eso es tan importante uno poder hacer un equilibrio entre luz y sombra. ¿Y dónde anda la sombra del grupo? Normalmente ella está dentro de la parte subjetiva, no objetiva del grupo, porque la parte objetiva está sobre luz, pero la parte subjetiva está dentro en los temores, los sentimientos, las emociones, los dolores, las tristezas, las alegrías. Y muchas veces manejando un determinado grupo surgen en esas interacciones aspectos que tocan ese aspecto de sombra. Y el facilitador necesita estar atento para no quedar solo con la fachada, como la de este hombre que usted ve en la fachada, pero adentro de la fachada hay un ser encogido, un ser perturbado, un ser que puede estar en conflicto con algo que de repente surgió dentro del grupo a través de un tema. No necesariamente tiene que ser un tema personal, puede ser un tema que se esté tratando. Cuando eso sucede, es muy significativo el silencio en el grupo. Y yo quiero aprovechar ese tiempo que tenemos para enfatizar la mirada al grupo, como ese gatico que ustedes ven, con los ojos grandes y las orejas paradas, mirando el grupo con mucha atención para poder captar qué hay por detrás de este silencio. Los silencios son uno de los factores del proceso de grupo sumamente importante. Y ahí viene la delicada alquimia que el facilitador tiene que tener con lo que está sucediendo en el grupo. ¿Cómo habla el silencio? Yo diría que el silencio es como esa mariposa en la boca de esa muchacha que está prestes para volar, pero no se atreve a volar. Entonces, como facilitadora, lo que yo he usado y comparto con ustedes, porque no se trata aquí de enseñar, sino se trata de compartirnos nuestras experiencias. Yo lo que normalmente dejo el tiempo tranquilo, sin cualquier tipo de intervención por un largo minuto, 2, 3, a veces hasta 5 y a veces más. El grupo entonces comienza a moverse y si no se sale del mismo grupo la colocación de qué está pasando en el grupo, yo mismo coloco al grupo. Vamos juntos a examinar qué este silencio está gritando para nosotros, qué es lo que puede representar este silencio. Entonces, ¿qué silencios ustedes van a encontrar en lo que yo plasmé? Hay un silencio que puede ser yo estar evitando entrar en conflicto con algún miembro del grupo, pero tengo el conflicto dentro de mí como miembro. O puedo estar evitando entrar en conflicto con el facilitador, que en el caso soy yo que estoy facilitando.
Entonces yo necesito dar oportunidad para que eso surja. Y el grupo lo que hace es que se mantiene callado. Y hay como un silencio tenso, donde hay la expectativa de lo que va a suceder. Y si uno está atento, mirando, percibiendo los gestos, la expresión, uno se da cuenta con más rapidez qué tipo de silencio. Podría ser que un miembro no le gustó lo que acabó de ser dicho o se sintió tocado en un dolor suyo personal y tiene miedo de explotar en una reacción agresiva. Está también el silencio de miedo, que es un silencio de gran intensidad y que toca a todos, y el grupo entonces está como petrificado. Y hay como un movimiento en el grupo de procurar salir fuera del grupo de la situación amenazadora, y a veces alguien del grupo corta ese silencio con una colocación de, bueno, yo vi una película la semana pasada, cuando en realidad el facilitador necesita estar atento y decir, ¿qué te hizo recordar ahora esa película para traer al grupo? ¿Qué es lo que está sucediendo con lo que el grupo está sintiendo? O sea, no ir detrás como utilizando el miembro que es más ansioso y que no pudo aguantar para salvarse yo como facilitadora, dar la oportunidad. Hay también silencios que son de dolor y de pérdida que normalmente ocurren en la penúltima o la antepenúltima sesión, cuando el grupo tiene sesiones previstas de término. Surge este silencio porque el grupo comienza a tener miedo de perder y a sentir realmente el dolor de perder este grupo donde él consiguió sentirse tan a gusto, donde él se sintió tan protegido y tan aceptado y donde él creció junto. Entonces ese dolor también necesita ser colocado para el grupo para que se pueda trabajar. Hay el silencio de reflexión, que es un silencio en que todo el mundo está pensando. Quizá ahora mismo algunos de ustedes pueden estar pensando sobre lo que yo estoy hablando y compartiendo, y quizá están tratando de identificar otros momentos en que ustedes estuvieron en un grupo y eso haya sucedido. Entonces es importante poder compartir con el grupo. Hay el silencio de dependencia transferencial, que es muy común al principio de un grupo, cuando todavía no se ha establecido ese clima de confianza que yo hablé al principio y que es sumamente importante. Porque si no tengo confianza no puedo abrirme, y si no puedo abrirme no puedo profundizar lo que quiero compartir y lo que tengo para dar. Y entonces ese tesoro que cada uno de ustedes como participantes lleva dentro deja de ser compartido y deja de ser distribuido para el grupo, para que todos puedan enriquecerse con ese tesoro que cada uno trae de su propia vida, de sus propios dolores, de sus propios éxitos, de sus propios fracasos, errores, frustraciones, alegrías y felicidades. Es importante que el facilitador en ese momento simplemente suelte la colocación y diga, ¿qué más podemos ver sobre ese silencio? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Estamos conociéndonos? ¿Será que podemos ser confiables unos a los otros? Y eso ayuda a que surja lo que cada uno está sintiendo. Hay también el silencio de desinterés. De repente alguno de ustedes, yo no los estoy viendo, no sé cómo están sintiendo lo que estoy diciendo, pero puede que algún diga, ay Dios, y esa cantidad de palabras que está diciendo Lisette. Bueno, los intereses también están muy vinculados con nuestra percepción y cada ser humano tiene una riqueza de intereses propios y podemos
compartiendo, aprender sobre los intereses de uno y de otro y también enriquecernos con cosas que a veces antes no nos había llamado la atención, pero que si son compartidas, sí podemos tener la atención. Y bueno, hay un silencio muy importante cuando un grupo está terminando, que es el silencio de desconfianza. Bueno, ese grupo fue fantástico, ahora termina. Además del dolor de ver terminar, puede también haber la desconfianza nuevamente, la misma que sentí al principio. Yo me coloqué tanto, yo dije tantas cosas tan privadas que antes quizás nunca había dicho a nadie, nunca había dejado salir tantos sentimientos encontrados que iban dentro de mí. Y ahora, ¿qué van a hacer esas personas que son de mi grupo, que no los voy a ver más? ¿Qué van a hacer con eso que ya saben? Y viene entonces aquella parte de sombra que llevamos adentro, de qué tanto fuimos traicionados o no por personas que fueron significativas para nosotros. Y es importante trabajar eso también antes de concluir un grupo. No digo que no se usen técnicas, hay técnicas que facilitan cuando el grupo se tranca mucho y no logra aún con el estímulo. Pero principalmente dar la oportunidad, pudiendo sentir el momento del grupo. O sea, es sumamente significativo darnos oportunidad a que surja desde el grupo. Si como facilitador yo confío en el grupo va a desarrollar este potencial y el grupo va a traer. Lo que yo realmente tengo que tomar en cuenta es que estamos aquí en medio de personas. Cada uno de ustedes es un ser humano y ese conjunto hace la riqueza de la humanidad, aunque sea 3, 4 compartiendo cosas. Es un grupo y hay así grupos familiares, empresariales, en las escuelas. No importa, los grupos son riquezas infinitas. Y como facilitadora, yo pienso que tengo que estar atenta, muy atenta a lo que está siendo declarado y hacer la lectura de lo que muchas veces no es audible, pero es sentido. Si yo estoy abierta y no dejo que mis sombras se compliquen con las del grupo, yo tengo la oportunidad de dejar salir. Por eso yo digo, hay que hacer una buena formación como facilitador, no solo saber muchas técnicas, también saber sobre cómo ser un facilitador. Para concluir todas esas ideas, yo quisiera usar un instrumento que es un cuento, porque yo entiendo que ese cuento simboliza de manera muy profunda lo que de cierto modo yo busqué compartir con ustedes y espero haberlo logrado. Es un cuento de la China del siglo III. Había una vez un rey de nombre Cao. Él envió al templo a su hijo primogénito, que iba a ser el heredero del trono, y él quería que Tai, que se llamaba el príncipe, tuviese la mejor formación posible y el mayor conocimiento posible sobre cómo manejar bien su reino cuando él le tocara sustituir a su papá. Y habló con el sabio Pan Ku, porque Pan Ku tenía la responsabilidad de ser el hombre más sabio del reino y era el director del templo, y pidió que él enseñase al muchacho lo necesario para ser un buen líder, para ser un buen rey y saber entender su pueblo. Cuando el príncipe llegó al templo, el maestro lo mandó de inmediato a que fuera al bosque Mingli. La tarea consistía en que fuera
solo, no podía ir acompañado. Y se quedara allí un año y luego regresara al templo y describiera el sonido del bosque. Eso era toda la tarea. Tai se sintió a principio un poco intimidado, pero él quería mucho aprender cómo ser un buen rey. Y, obediente, partió para la floresta para internarse en lo más profundo y ahí tratar de escuchar el sonido del bosque. Pasado un año, Tai regresó y Panku, el maestro, le pidió: muy bien, Tai, y descríbeme todo lo que tú habías logrado escuchar. Maestro, le dijo el príncipe muy solemnemente y de manera muy respetuosa, oí el canto del cucú, el susurro de las hojas, el zumbido del colibrí, el chirrido del grillo, el murmullo de la hierba, el zumbido de la abeja y el murmullo y el aullido del viento entre los árboles. Al oír esto, el maestro quedó pensativo, reflexionó y dice: mira, Tai, yo creo que es importante que tú vuelvas al bosque y trate de ver qué más tú puedes escuchar. Esa colocación del maestro evidentemente lo frustró un poco y lo dejó hasta un poco enojado y perplexo. ¿Acaso él no había percibido todos los sonidos del bosque? Pero él era obediente y él entendía que estaba allí para recibir una buena formación. Y volvió al bosque día y noche. El príncipe se quedó sentado en el bosque escuchando, pero no lograba percibir más sonidos que los que ya había identificado. Por fin, una mañana, mientras permanecía sentado en silencio debajo de los árboles y estaba muy atento y muy centrado en todo lo que estaba a su alrededor, comenzó a escuchar algunos sonidos apenas perceptibles, diferentes de los anteriores. Y cuanto más se esforzaba para escuchar y más focalizaba su atención en el bosque, más claros se hacían los sonidos. Se sintió como si hubiera hecho un gran descubrimiento. Estos seguramente son los sonidos que a mi maestro quería que yo escuchara. Pero se quedó ahí por más un largo tiempo disfrutando de eso que de repente él empezó a descubrir. Y cuando el príncipe regresó al templo, el maestro volvió a preguntarle: y entonces, Tai, ¿qué escuchaste? Maestro, le contestó respetuosamente el príncipe, mientras estaba concentrado, escuchando y atento a lo que estaba sucediendo, pude oír lo inaudible, el sonido de las flores al abrirse, el sonido del sol a calentar la tierra, el murmullo de la hierba al beber el rocío de la mañana. Y lo contaba embellezado. El maestro asintió con la cabeza y le dijo: oír lo inaudible es una disciplina que hay que cultivar para ser un buen líder. Pues solo entonces, después de aprender a escuchar con suma atención el corazón de su pueblo, de modo que percibe los sentimientos que no han expresado,
el dolor que no han comunicado y las quejas que no han expuesto, es que el líder puede lograr inspirarles confianza, comprender cuando algo anda mal y satisfacer sus verdaderas necesidades. Estas sabias palabras del maestro Pankú me recuerdan que la manera de realmente estar en sintonía con un grupo es estar atento a lo que no está siendo declarado verbalmente, muchas veces, pero que está en estos silencios, y hacer una lectura de lo que no es audible, del proceso del grupo, en lugar de tratar de llenar con palabras estos espacios para reflexión y esos silencios tan reveladores. Espero haber podido compartir con ustedes, sin aburrirlos demasiado, parte de mis experiencias, deseando que sigan disfrutando de esa oportunidad que el Congreso les ofrece de compartir unos con los otros y con los demás facilitadores. Muchas gracias al Comité Ejecutivo que me propuso ese reto. Y aquí estamos.